disculpas, primero, por no haber sido lo suficientemente cuidadoso y prolijo en el orden y registro de todas mis actividades. Ser descuidado y desprolijo es un defecto, pero no es, ni nunca ha sido, ni será jamás para mí una herramienta de deshonestidad y mucho menos de delito. Quiero enfatizar que nunca se trató de una empresa creada con el fin de esconder dineros mal habidos. Existe desde 1992 y no está en ningún paraíso fiscal. La Constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas. El ataque a las instituciones, a la Presidencia de la República, a la Fiscalía de la Nación y al Tribunal Constitucional constituiría no solo un golpe político, sino también un golpe económico al Perú próspero que todos queremos. Hoy justamente un día clave para el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario está citado en el Congreso para defenderse de estos señalamientos que indican que una empresa que él fundó recibió pagos por parte de Odebrecht entre el 2004 y 2007. Este periodo, en este lapso, Pedro Pablo Kuczynski ejercía como ministro de Economía y primer ministro de Gobierno de Alejandro Toledo. Kuczynski enfrenta un proceso legislativo que está impulsado por la oposición, busca que se le declare la vacancia moral permanente al mandatario. Esto que escuchábamos eran declaraciones de un mensaje que ofreció a la nación este miércoles en la noche. Ahí se disculpó con los ciudadanos por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con sus registros. Así lo dijo textualmente. Aseguró que la oposición emprendió una campaña agresiva en su contra para ejecutar un golpe de Estado. 16 meses después de su elección, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, podría ser removido de su cargo por incapacidad moral permanente. El veterano de Wall Street y exministro de Economía de 79 años enfrenta acusaciones derivadas de la investigación continental sobre sobornos y corrupción por parte de la constructora Odebrecht. El Congreso, que es controlado por la oposición, se reunirá hoy para analizar el caso y para votar si se le destituye de la presidencia. Para removerlo solo se necesitan 87 votos. El pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral fue propuesto por el Frente Amplio y apoyado por 5 bancadas más, entre ellas el fujimorista Fuerza Popular. Los promotores de la iniciativa consideran que Kuczynski faltó a la verdad al negar en repetidas ocasiones tener cualquier vínculo con Odebrecht, que reveló haber pagado más de $782.000 en consultorías entre 2004 y 2007 a Westfield Capital, empresa del mismo Kuczynski. En ese periodo, PPK se desempeñaba como ministro de Economía y luego primer ministro del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien tiene una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido $20 millones en sobornos por parte de Odebrecht. El presidente peruano había negado previamente cualquier tipo de consultoría para Odebrecht, hasta que el pasado sábado reconoció haber asesorado a través de First Capital a H2 Olmos, empresa del grupo Odebrecht. Me han contratado para H2 Olmos, proyecto de irrigación de Olmos. Me han contratado para esta empresa de Calpa de Chilca. Yo no era ministro, era un privado que se ganaba la vida. En medio de la crisis política, PPK envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que expresa su profunda preocupación, pues denuncia que intentan destituirlo junto a 3 miembros del Tribunal Constitucional y al fiscal de la Nación, lo que para él sería una desestabilización democrática. Almagro le respondió: el organismo envió una delegación a Perú, específicamente al Congreso, para observar el proceso de vacancia en contra de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a saludar en Lima, Perú, hasta ahora a Guido Lombardi. Él es congresista de Peruanos por el Cambio, uno de los que va a discutir justamente la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, presentada por parte de la oposición por incapacidad moral permanente. Gracias, congresista, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Ruth. Un saludo para usted y para todos sus televidentes en las Américas. Un día de bastante expectativa. Poder comentar con ustedes. Así es, un día de bastante expectativa en Perú. Lo veíamos pues ayer las declaraciones del mandatario en cadena nacional, diciendo entre algunas cosas que la democracia está bajo ataque. Lo ha dicho textualmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Está en el ojo de la tormenta. Y la pregunta aquí es, ¿no era más fácil, luego de lo acontecido, aceptar que recibió este dinero por una consultoría, que negar en repetidas ocasiones tener vínculos con Odebrecht?
yo creo que es un excelente resumen de lo que el presidente Kuczynski ha dicho y del clima político en el que se da esta vacancia por incapacidad moral. Pero habría que pensar, sobre todo para quienes no están familiarizados con la institucionalidad legal peruana, que en el Perú hay un régimen presidencialista que protege al primer mandatario, que es además jefe de Estado y jefe de gobierno, con una serie de inmunidades. Solo se le puede acusar, investigar y eventualmente juzgar por 4 delitos específicos: no convocar elecciones, no convocarlas oportunamente, salir del país sin permiso del Congreso o extender su estadía fuera del país más allá de lo establecido por el Congreso. Esa última fue la que se le aplicó al expresidente Fujimori al no aceptar su renuncia el año 2000 y declarar la vacancia y generar un gobierno de transición. Ahora el escenario no es ese. Constitucionalmente, Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, asumiría la presidencia en el supuesto caso de que se produjera la vacancia. Y ahí un comentario al resumen que han hecho ustedes, donde dicen solo se necesitan 87 votos. 87 votos son los 2/3 de los congresistas hábiles. No es poca cosa. Si se produce, será un cataclismo, creo yo, político, porque el ataque a la institucionalidad a la que se refería el presidente de la República es porque simultáneamente el fiscal de la Nación está bajo ataque del Congreso, el Tribunal Constitucional está bajo ataque del Congreso y el presidente de la República, en un régimen presidencialista, en una vacancia fast track, aprobada y ejecutada en 9 días. Es verdaderamente insólito. Ahora, congresista, los números para el gobierno están definitivamente en contra, como usted bien lo ha mencionado. Se necesita cerca de 87 votos, hay 90 que posiblemente aprueben esta moción de destituir al presidente Kuczynski. ¿Qué se puede hacer? No estaría tan seguro como usted. No estoy segura, estoy replicando lo que saca varia prensa peruana con respecto a los votos que podría dar la oposición en un escenario posible el día de hoy. Sin embargo, ¿qué se puede hacer para que esto no suceda? Nada, invocar a la responsabilidad de los integrantes del Congreso peruano. Si se trata de ponernos más solemnes, pedirles que piensen en la patria, primero que en sus intereses personales o partidarios. La vacancia del presidente Kuczynski le ocasiona un enorme daño político y un enorme daño económico al Perú en un escenario de eventual recuperación de los niveles de crecimiento y por lo tanto de derrota contra la pobreza y la falta de servicios básicos en la población, que es el empeño primero y máximo del presidente Kuczynski. Entonces, hacer una invocación a esa responsabilidad enorme que tenemos hoy entre las manos los congresistas del Perú. Claro, este caso de Odebrecht pues ha sacudido la región, está poniendo en tela de duda, si se podría decir, congresista, el prestigio, la credibilidad de muchos políticos influyentes, en este caso, pues, quien ha estado citado. Es una explicación difícil de hacer. Sí, pero y justamente sucede en Perú. Sucede en Perú, bueno, varios protagonistas se han dado en Perú, en muchas partes de América también. Pero, por ejemplo, está el presidente Humala, el expresidente Humala, está el expresidente Toledo, ahora sale este caso del mandatario Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué usted cree que debería decir en su argumento ante el Congreso el presidente para que logre eso que usted ha recomendado en la respuesta anterior, para evitar que sea destituido? Yo creo que ser coherente con lo que ha venido sosteniendo, pero además dar cuenta de que ni la tradición legal ni la tradición política hacen de la vacancia por incapacidad moral esta herramienta en manos de la mayoría que se pretende llevar a cabo hoy en el Perú. No es así.
incapacidad moral está referida en sus orígenes legislativos a la incapacidad mental, es decir, a quienes sufren una discapacidad mental, una enfermedad mental, demencia senil, esquizofrenia, descubierta tardíamente, difícil, pero en fin, algún tipo de incapacidad o una hemiplegia que produce no a una si no puede ser juzgado sino por 4 delitos específicamente señalados en el artículo 117 de la Constitución, ¿cómo así podría ser vacado por una falta, según la opinión de 87 congresistas? Me parece que es de elemental sentido jurídico y lógico comprender que no es así como se puede sacar a un presidente al cual la mayoría de los peruanos le encargó por 5 años la conducción del país. Congresista, brevemente para despedir, ¿es la primera vez que se presenta esto de incapacidad moral, este término? Es la primera vez, no, se utilizó con Fujimori el año 2000 para vacarlo por incapacidad moral al no haber cumplido uno de los requisitos, que es volver dentro del tiempo permitido por el Congreso en la resolución legislativa que autoriza un viaje de esa naturaleza. Gracias. Desde Perú nos ha acompañado Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio, una de las personas que va a estar el día de hoy en la intervención que tendrá primero el presidente Kuczynski y luego pues el debate que se hará ampliado.